Muy bien. Bueno, pues entonces nada, vamos a empezar con el contenido un poquito. La idea es que esto sea interactivo, que de alguna manera podamos participar todos. Nueva imagen para una nueva evangelización. Yo creo que aquí se ha escuchado un montón de este término, ¿no? Posmodernidad, posmoderno. La mayoría de gente que presentó su taller habló de posmoderno, o sea, parece que vivimos en un mundo diferente. Hay una frase que es súper común, que ha usado incluso el Papa Francisco: vivimos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. ¿Qué significa esto? O sea, no es que las cosas simplemente están empezando a cambiar, no es que es una época que hay cambios, pero la sociedad de alguna manera se mantiene igual, sino que es algo completamente nuevo, o sea, surge una nueva época, o sea, somos testigos de una nueva época, de una época diferente, y una época que va después de lo que es la modernidad, y de alguna manera se opone por completo a lo que es el concepto de moderno. Miguel Ángel, que le toca uno de los talleres, el puertorriqueño, el otro día se me zafó a mí que dije, esto sí está moderno. Hermana, ¿cómo que moderno? Eso es antiguo, postmoderno. O sea, ya moderno no puede estar en nuestra boca para referirnos a cosas nuevas, sino que ahora todo es postmoderno. Y vamos a ver un poquito de qué se trata. O sea, hace un tiempo estaba yo dando un taller de alfa y preguntaban, ¿qué es postmoderno para ti? Y la gente, la mayoría, no tenía una idea muy clara. ¿Vosotros tenéis una idea? ¿Quién me dice un poquito? Sin leer ahí, me voy para atrás. ¿Quién me dice un poquito? ¿Qué es postmoderno? O sea, ¿qué significa la posmodernidad? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Una palabra? Me importa mucho lo visual. Visual. ¿Quién más? ¿Me suelta algo así? Imagen. Imagen. Hedonista. Sociedad líquida. Hedonista. Sociedad líquida, ¿qué significa para ti? Que no hay grandes principios sólidos. ¿Qué más? ¿Quién me Todo dice el algo mundo más? opina de todo. Todo el mundo opina de todo. ¿Qué más? Sí, importa más la forma que el contenido. Eso es muy interesante. Importa más la forma que el contenido. ¿Quién más me dice algo? Carpe diem. ¿Perdón? Apariencia. 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 Carpe diem. ¿Qué significa? Vive hoy. Vive hoy. Muy bien. A ver. La posmodernidad, el concepto de verdad en la posmodernidad es simplemente cuestión de perspectiva. Esto es una de las cosas que más define lo que es la posmodernidad. A ver, la posmodernidad en sí es difícil de definir todavía, porque digamos que está en proceso de establecerse en la sociedad. En la posmodernidad, o sea, en el mundo posmoderno, la verdad pasa a un segundo plano. La verdad, o sea, la verdad es un poco relativa. La verdad, mi verdad es mi verdad, o sea, mi verdad no tiene por qué ser tu verdad. O sea, el concepto de verdad en el cual nosotros nos criaron, a nuestros padres, a nuestros abuelos, era un concepto de que la verdad era importante, ¿no? O sea, luchamos por la verdad. Pero en el mundo posmoderno la verdad es la verdad de cada uno. En Alfa, un ejemplo, dije que no iba a hablar de Alfa, pero es mi experiencia y un poco tengo que contar, ¿no? En Alfa renunciamos, un ejemplo, en las charlas al testimonio personal. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo sea quien dé testimonio por el tema de que hoy en día decir que yo he vivido esto y que esta es mi verdad no necesariamente tiene por qué influir a las demás personas. En el mundo de hoy la gente necesita experiencias, como me han dicho por ahí. Hay una cosa importante y es que la única realidad que existe en la posmodernidad es la que está en Internet. Si no está en la red, para la gente no existe. Yo recuerdo a mi hija Nicole hablando de gente por ahí que no ve tele, qué sé yo. En una época nosotros no teníamos tele en casa. Decidimos no tener tele porque entendíamos que nuestras hijas estaban tan afectadas por la tele que dijimos, bueno, no hay tele, vamos a prescindir de esto. Y estaban en un proceso de rebeldía, ¿no? Con la tele. Bueno, pero que todo el mundo tiene tele, que la tele, que la tele. Y recuerdo un día que llegamos a misa y mi hija Nicole, la pequeña, que es súper ocurrente, como Mafalda, en niña, resulta que ese día que llegamos a misa hay un montón de gente en misa. Había más gente de lo normal, había gente afuera, un montón de coches. Y digo yo en broma, oh, pero ¿y qué pasa hoy en misa? ¿Será que y no nos hemos enterado? Y dice mi hija Nicole,
Claro, mamá, o sea, ¿cómo nos vamos a enterar si no tenemos tele? Cuando Jesucristo venga, lo sabremos por la tele, porque todo sale en la tele. Bueno, es lo mismo, o sea, todo está en la web. Lo que no está ahí, para el postmoderno no existe, simplemente no es real. La postmodernidad es antidualista, o sea, hoy en día existe, antes pensábamos de alguna manera, nos inculcaron que todo era o sí o no, o blanco o negro, o hombre o mujer, o sea, una cosa u otra. Pero el postmoderno ve tonos de grises, o sea, no es necesariamente blanco, no es necesariamente negro, depende de cómo yo lo veo y puede ser gris, y no solo gris, sino que diferentes escalas de grises. Todo es desde el cristal de donde se mire. Relativismo. Efectivamente, todo depende de cómo lo veas tú, de cómo lo vea cada persona. La realidad es completamente subjetiva para el postmoderno. Imagen, una cosa importantísima, en la posmodernidad desaparece lo que es la ideología. Por eso siempre digo que como nos criaron es muy diferente a lo que se vive hoy en día. O sea, a mí me criaron para seguir ideologías, para seguir líderes también, grandes líderes. En la posmodernidad eso cambia completamente. O sea, la ideología no tiene importancia, lo que importa es la imagen. Lo que importa es cómo se ven las cosas. Y cómo de alguna manera yo me reflejo en las imágenes que veo. Y de esta sociedad, de esta tendencia de posmodernidad, sale lo que es la figura del hipster. Miguel Ángel ayer comentó, ¿sabes lo que es un hipster? Hasta hace poco yo tampoco lo sabía, o sea que tranquilo. Sale la figura del hipster. El hipster es la máxima expresión de la posmodernidad, es lo que encarna de alguna manera la posmodernidad. Aquí vemos un tipo que es un hipster, o sea, se ve físicamente como un hipster. ¿Qué caracteriza al hipster? Es importante que hablemos sobre estas cosas porque de alguna manera esto es lo que marca el mundo de hoy. Y si nosotros queremos evangelizar, efectivamente nosotros tenemos que entender en cuáles códigos tenemos que comunicar el mensaje de Cristo a una nueva sociedad. Entonces, el hipster no acepta etiquetas. El hipster, jamás dirá que es un hipster. O sea, cuando vayamos a hablarle a nuestros jóvenes y le veamos con una pinta similar al tío que estaba aquí, es como, o sea, no le digas, ah, tú eres un hipster. Si es un hipster, realmente te va a decir, no, yo no soy un hipster. Porque el hipster no acepta etiquetas. El hipster rompe con la moda, pero de alguna manera también la impone. Este chaval, a lo mejor tiene una mezcla enorme de estilos. A lo mejor de la cintura para arriba va de hippie y de la cintura para abajo va de rockero y luego el pelo lo tiene de los años 80 o 30. O sea, es una mezcla total, es una explosión de libertad, de expresión, de imagen. Es una forma de que no le encasillen. El hipster no sigue patrones de ningún tipo. Simplemente hace lo que cree que es correcto. O sea, ya no acepta una propuesta de que esto está bien, esto está mal. No, simplemente todo es relativo, depende de con la intención que lo hagas. Depende de con qué intención tú hagas las cosas. Al hipster no le importa la verdad. Como dijimos, ¿no? Es un símbolo total de lo que es la posmodernidad. Realmente la verdad no tiene importancia, todo depende de tu propia verdad. Una cosa importante es que el hipster no solamente no le importa, sino que no pretende tenerla. O sea, un hipster no te va a dar argumentos sobre lo que está bien, sobre la verdad. Simplemente le da igual, no le importa de qué va la cosa. Ni que tú la tengas, ni que él la tenga, ni que el concepto ni siquiera tenga sentido. El hipster está completamente abierto a las ideas, lo cual es, dentro de este mundo, que para mí es completamente contradictorio, porque la posmodernidad para mí es contradictorio en muchísimos sentidos. Pero dentro de este mundo, el hipster, como no tiene realmente prejuicios, entre comillas, está abierto a las ideas. Nosotros en Alfa, un ejemplo, vemos constantemente
que la gente, bueno, vivimos en una sociedad que va hacia la descristianización. Lo vemos, nuestras iglesias están llenas de gente con canas, la mayoría. Hay un caná por ahí que tiene gente, ¿no? Que tiene jóvenes, pero en general lo que vemos es una iglesia que de alguna manera va, o sea, una sociedad, perdón, que va hacia no ser cristiana. Y cada vez más ves gente joven que no tiene ningún concepto de religión. No tiene ningún concepto de religión, o sea, no conocen. Yo te cuento una historia de un sacerdote, bueno, no era un sacerdote, era un seminarista, pero que ya llevaba clériman, y el clériman, perdón, y este chico estaba en la facultad y cogía clases con otro que no tenía nada que ver con la iglesia, y estuvieron un semestre completo tomando clases juntos, y en un momento le dice, no, que yo no vengo mañana, le dice el chico de la iglesia, porque tengo unas ordenaciones. Y le dice el otro, ¿ordenaciones? ¿Y qué es eso? Sí, no, mira, yo soy de la iglesia, soy seminarista, y le enseña, y dice, ah, yo pensaba que era una moda, nunca me imaginé, o sea, la gente, y es algo que nosotros no lo podemos entender, porque claro, nosotros identificamos los símbolos religiosos, y los vemos, y son familiares, pero hay gente que vive en esta sociedad que ya no reconoce sus símbolos. Un momento. ¿Qué le ha dado? Calma, pueblo. A ver, si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta, me podéis interrumpir, no pasa nada. Que luego, si se dejan para el final, a lo mejor se nos olvidan y eso. Has dicho que el chino, o sea, no acepta que le digan, tú eres posmoderno por esa imagen que das, por esa forma de vestir, por esos modales, por esas actitudes. No, el concepto de posmoderno sí, el concepto de hipster, digamos que no lo acepta. A ver, ¿por dónde nos quedamos? Abierto a las ideas. Abierto a las ideas. Abierto. El hipster busca experiencias. Esto es súper importante que lo entendamos. O sea, si vas a evangelizar a un hipster, es súper importante que esta persona tenga una experiencia de Dios. Porque ya el concepto de Dios no es válido para ellos. Necesitan tener una experiencia personal de Jesucristo. Y para nosotros esto es fácil, porque tenemos el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos un producto, entre comillas, que es bueno, o sea, que es real, que puede hacer y provocar un cambio de vida en una persona a través de una experiencia personal, lo cual para nosotros es una ventaja. El hipster es... A ver, el internet está un poco lento, ¿sabes? No pasa nada. Esto es lo malo cuando tu presentación completa depende del internet. Claro. Vaya. Pues aquí está. Marea un poco. El hipster también es un bohemio. La música de... Al hipster, aunque parezca raro, le gusta leer, le gusta el arte, se interesa por el arte. Y la música es súper importante para lo que es el hipster. La música le interesa, la música de alguna manera es su forma de expresarse. Alguien que me ayude aquí, Carmen, que te quedes aquí tocando esto para que no se vaya. El hipster también va en dirección, tienes que volver a... en dirección contraria a lo que hacen los demás. O sea, va contrario. La posmodernidad se opone a todo. Si el mundo va por aquí, el hipster no quiere ir por donde van los demás, quiere ir en vía contraria. Y de alguna manera marca un camino para que le sigan. En Estados Unidos, un ejemplo, en Nueva York, la Quinta Avenida, donde está todo el mundo, no, perdón, ¿cómo se llama el centro de...? ¿Cuál es? Bueno, Times Square. los hipsters se han ido de donde está todo caro,
comenzó un grupo de personas con esta ideología, con estas nuevas formas, y se fueron a Brooklyn, a un barrio pobre, de clase baja, y de alguna manera empezaron una comunidad que se ha convertido en uno de los lugares más caros de Nueva York. Porque esta gente, aunque no lo quiera, va creando tendencias, va creando un camino que los demás siguen. ¿Tú dices simplemente que no se vale para que no se vuelva loco? Entonces, hablando de publicidad, ¿por qué hablamos de publicidad? O sea, ¿por qué me interesa comunicar un poquito sobre este tema? O sea, la publicidad que hace, simplemente comunica para vender, comunica para que la gente compre un producto y usa herramientas para esto. Entonces, si hablamos de que tenemos un producto, siempre digo entre comillas porque no es un producto propiamente, si tenemos a Jesucristo, si queremos mostrarlo, si queremos venderlo al mundo, la publicidad nos puede servir. Yo siempre digo que la iglesia tiene una muy mala imagen, o sea, la iglesia hace un montón de cosas que la sociedad no conoce. Y yo siempre digo que le hace falta una buena campaña publicitaria que dé a conocer lo que es verdaderamente la iglesia. Y yo estoy segura que muchísima gente lo fliparía porque no conoce lo que hace la iglesia. Entonces, para esto sirve la publicidad. En publicidad tenemos dos factores que son súper importantes. Lo primero es que tenemos que tener que decir. O sea, en publicidad, lo primero para pensar en vender un producto es que tenemos que tener el producto, tenemos que tener que decir. Segundo, saber cómo decirlo. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de estos puntos. Nosotros tenemos que decir, digamos que tenemos el mejor de los productos, el estrella. Tenemos, ¿no más? A Jesucristo. Y con una imagen así un poco moderna y hipster. A Jesucristo, o sea, nosotros no tenemos, yo digo que con el inconveniente mayor que se encuentra una persona de mi profesión es tener un producto malo, un producto que no tenga que vender. Y nosotros no tenemos ese problema, nosotros tenemos el mejor de los productos, Jesucristo. O sea, un producto válido, total, el mejor, que es nuevo cada día, que no se hace obsoleto con el tiempo, lo cual es la leche. O sea, lo tenemos todo. ¿Seguimos? Y en publicidad, en saber cómo decirlo, ya tenemos que decir, luego tenemos que saber cómo lo comunicamos. Por eso es tan importante definir al blanco de público al cual nosotros vamos a comunicar. Es el primer punto de saber cómo decirlo. Luego hay que tener el vehículo de comunicación adecuado para ese blanco que nosotros queremos comunicar. Y luego, bueno, tener algo de valor, que ya lo tenemos. Tenemos que tener una propuesta para invitar a que la gente compre el producto, actúe frente a él. Y finalmente tenemos que medir si la publicidad funciona o no funciona. Pero yo quiero que nos centremos un poquito en los dos primeros puntos. ¿Cuál es nuestro blanco? Por eso era tan importante saber qué es la posmodernidad, qué es el hipster. De alguna manera es a la gente que nosotros tenemos que evangelizar. O sea, a la sociedad de hoy en día es a la cual nosotros tenemos que llevarle el mensaje de Cristo. Muchas veces nosotros hablamos para la gente de la iglesia solamente. Y si hablamos de nueva evangelización, tenemos que tener muy claro que la nueva evangelización empieza por nosotros mismos, pero tiene que salir de nosotros, tiene que salir de nuestros muros, tiene que salir de la iglesia para comunicar a la gente que no conoce realmente. Jesucristo, ¿otro qué? Jesucristo para mí es un ejemplo, el mejor de los ejemplos. Jesucristo supo comunicar correctamente a la gente de su época. Jesucristo no empezó a tuitear a la gente de su época. Jesucristo no empezó a dar conceptos a lo mejor surrealistas. Jesucristo habló en un lenguaje propio para la gente de su época. Por eso las parábolas. Las parábolas es el principal ejemplo. Jesucristo siempre decía, el reino de los cielos es como. La fe es como. Siempre hacía una comparación. ¿Os fijáis? ¿Quién me da un ejemplo de una comparación? Es como un grano de mostaza. El reino de los cielos es como una perla
el reino de los cielos, y la gente de alguna manera le entendía. ¿Por qué? Porque hablaba en el lenguaje que se usaba en la época. Usaba los ejemplos, usaba el ejemplo del pescador, el ejemplo del que cobraba los impuestos. O sea, era un hombre, fue un hombre, es un hombre que habló para la gente de su época y logró comunicar su mensaje de salvación. Incluso lo que es la cruz, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz tenía un sentido real en esa época. Tenía un sentido, a lo mejor qué sé yo, en otra sociedad, en otra historia, donde la cruz no se hubiese usado nunca, no hubiese tenido sentido. Pero el concepto de lo que es la cruz maldita para los peores, para los pecadores, o sea, usó esa simbología también para comunicar su mensaje de salvación. Pablo me encanta. El evangelizador número 1, ¿no? Pablo, cuando fue a Grecia, me encanta, o sea, Pablo era un publicista y un comunicador fantástico. Fue a Grecia, entró en el Areópago, ¿y qué pasó? ¿Quién recuerda qué pasó allí? Fue un fracaso. Mediante una gran multitud solo se convirtieron 3 personas. Pero una cosa que pasó allí, en el Areópago, es que Pablo empezó a mirar un lugar donde había muchísimos dioses: el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad, el dios del gimnasio, el dios de qué sé yo. O sea, había miles de dioses. Y Pablo, me imagino que llegaría flipándole, mirando y decía, ¿qué pasa? Y todo esto, esta gente impía y pecadora. O sea, no llegó con ese concepto, llegó simplemente observando, lo cual es una cosa súper importante. Y por estar mirando atentamente lo que esta gente creía y en la sociedad en cual estaba, se da cuenta que hay un Dios, el Dios desconocido. O sea, esta gente tenía tanta creencia en tantos dioses que por si acaso habían dejado un espacio para el Dios desconocido. Y Pablo, listo, aprovecha esto para comunicar su mensaje. Aprovecha al Dios desconocido. Yo quiero que tú te imagines tú en la situación de Pablo. ¿Qué tú hubieses hecho? Llegas a una sociedad, a un lugar, a una cultura, a un pueblo completamente descristianizado, que no conocen a Cristo, que tienen miles de dioses. ¿Qué harías tú? Yo creo que lo primero que yo haría es pensar, esta gente está fatal. Esta gente no tiene esperanza. Esta gente, vamos, yo aquí no abro la boca porque me comen. Pablo fue un poquito más allá, ¿no? Fue un poco más creativo. Miró y encontró la oportunidad y el hueco por donde transmitir su mensaje sin de alguna manera violentar las creencias que tenían estos hombres. Seguimos. Y luego un ejemplo que me encanta, el de los primeros misioneros. Estos hombres, ¿qué hicieron, no? Estos hombres fueron al Nuevo Mundo, fueron a tierras completamente desconocidas, inexploradas. Me imagino que lo que son curas lo saben y mucha gente, pero la custodia, lo que es la custodia, que es un sol. ¿Por qué es un sol? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien sabe la historia un poquito? ¿Vosotros? La custodia es un sol porque estos hombres llevaron, la mayoría de pueblos nativos tenían como dios principal al sol. Era como sol, el que ilumina todo, el que todo lo calienta. Y estos hombres entendieron este concepto de Dios que tenía esta gente y metieron al Dios verdadero dentro del sol. Metieron a Cristo dentro del sol como simbología de que este es el sol de justicia. Este es el verdadero Dios, el que ilumina todo, el que todo lo calienta. Era simplemente coger un concepto que ya ellos tenían y adaptarlo al mensaje de Cristo. Y así se introdujo el Evangelio. Luego pasaron cosas que a lo mejor no debieron pasar, pero esa no es la historia que yo quiero contar. Entonces simplemente es saber cómo nosotros podemos ser creativos y adaptar el mensaje a un contexto, a una cultura y a una sociedad y a unas creencias, sin violentar el mensaje de Jesucristo, sin quitarle nada ni ponerle nada, simplemente que el mensaje está ahí, está completo, pero nosotros tenemos que usar las herramientas necesarias y la creatividad necesaria para entender el mundo al cual estamos evangelizando. Entonces, yo quiero que veamos un poquito así, imágenes de lo que se usa en publicidad hoy en día, que lo comparemos un poco con el mundo posmoderno, con lo que hemos visto que es la posmodernidad. Luego vamos a ver así publicidad cristiana posmoderna, que han entendido este concepto, y luego
publicidad nuestra. Entonces, publicidad actual. Aquí os voy a presentar marcas generales, que no tienen que ver con la iglesia, ¿vale? Marcas, productos generales. Vamos a ver primero, anuncio por anuncio. Simplemente quiero que presten atención y luego vamos a hablar un poquito de cada uno. A ver, habéis visto un poco, ¿no? Habéis observado. Sí. ¿Quién me dice cosas que caractericen a estos anuncios publicitarios que tengan que ver con la sociedad posmoderna? ¿Quién me dice cosas? Imagen. Imagen. Háblame un poquito más. Imagen. Rostros, personas. Personas, imagen. ¿Qué más? Mujeres. Mujeres. A ver, voy a ir comentando al mismo tiempo que vamos dando ideas, ¿no? O sea, un ejemplo, lo de la imagen, súper importante. Realmente, estos anuncios todo comunican, no con texto, sino con imágenes. Una cosa que el mundo posmoderno acepta y reconoce es la imagen. Y lo que se hace hoy en día en publicidad, cuando se hace bien, es dar una imagen. Es dar una imagen. La gente le interesa el concepto, el texto. Antes la publicidad era mucho texto y una imagen que apoyaba al texto. Hoy en día es imagen, fotografía, ha despertado lo que es la fotografía. Todo es fotografía y luego un pequeño texto que apoya la imagen. Hay un cambio. Una pregunta. Cuando has puesto la imagen antes de Jesucristo y de San Pablo, yo qué sé, pero yo no veo una imagen de Jesucristo atractiva, sino la cabeza como... ¿Por qué motivo? A ver, oído eso? Ningún motivo específico, simplemente presentar. El Jesucristo estaba dentro de la cruz para presentar una imagen un poco más Pero, por ejemplo, posmoderna. ¿cómo lo haríamos, no? Hoy, ¿cómo lo haríamos para que llamase Yo te la voy a atención? enseñar, cuando veamos lo que es la publicidad cristiana posmoderna, veremos ejemplos de eso, ¿vale? Vale. Ya verás un poquito más así, más en visual. Entonces, bueno, ese tema, la imagen, súper importante. La publicidad comunica con imágenes, con expresiones, con mujeres, con caras. O sea, hoy en día rostros son súper importantes, los rostros. ¿Por qué? Porque los rostros tienen cosas que decir. A la gente, a la sociedad posmoderna le importa ver las cosas, ver lo que siente la gente, no necesariamente ver lo que cree la gente. O sea, es más importante lo que demuestra una persona que lo que dice una persona. ¿Quién más? Perdón. Experimentar. Pasando un poquito. Utiliza imágenes de la historia religiosa transformándolas. Como el anuncio de la chica que pasa en medio de las aguas, que me pareció súper interesante para presentarlo aquí, porque también lo podríamos ver como una burla, ¿no? Al Evangelio. Si quisiéramos, pero también lo podemos ver como algo poderoso que esta persona en específico que hizo esa campaña usó para darle fuerza a su mensaje. O sea, nosotros tenemos un mensaje poderoso, nosotros tenemos milagros y muchas veces tenemos miedo de usar esas cosas poderosas para demostrar lo que tenemos. Y esta gente que no es cristiana lo puede hacer libremente, sin ningún prejuicio. ¿Qué más? El de la Capilla Sixtina también. Sí. El de la Capilla Sixtina es creatividad pura. O sea, de alguna manera es una explosión de creatividad, es poner algo, un símbolo religioso al alcance de la gente. Fíjate, no tiene texto prácticamente, no tiene texto, la imagen lo dice todo. Y de alguna manera pone al alcance de la persona con el dedo, o sea, fijaos que esto es un ascensor, la puerta de un ascensor, y donde se pincha el ascensor está el dedo, ¿no? De Dios. O sea, es como un contacto. O sea, imaginaos que nosotros hagamos algo así, poner a Dios en contacto con la gente de una forma creativa y que ni siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo, pero subliminalmente están recibiendo un mensaje. ¿Qué más? ¿Quién me dice algo más? Experimentar. Experimentar. ¿Y te refieres a?
Por ejemplo, he visto un trozo de pizza, una comida como patatas, algo, una sensación Una nueva, chica diferente. tomando café. Café, por ejemplo. Ese es un ejemplo, representa súper bien lo que dices. O sea, esta chica lo dice todo. Tiene en el rostro la satisfacción, la alegría de alguna manera de que está consumiendo un producto que le gusta. Y ya está, su rostro lo dice todo, es su experiencia. De alguna manera te está mostrando su experiencia, lo que ella siente cuando consume este café. También es curioso, también es una referencia religiosa. Explícate un poquito más. Puede ser perfectamente la experiencia de una persona cuando toma la comunión. Cuando toma, La comunión. podríamos hacer una relación, ¿no? De el gozo, la alegría, lo que te completa, ¿no? Recibirlo. ¿Qué más? ¿Quién me dice algo más así? En cuanto a la imagen, los colores están un poco saturados, que sí que son un poco como las típicas fotos de Instagram, todas estas cosas ahora modernas, pues vienen caracterizadas muchas veces por ello, y estos anuncios en concreto también. Hablas del color, Sí, que no está muy saturado. claro, eso. Sí, es un color, digamos, o sea, la gama de colores que se usa es una gama amigable a la vista. Es una gama de color que no te choca, de alguna manera te trae cierta tranquilidad. Frances, ¿decías algo tú? No. Ah, que pensé que estabas levantando la Yo lo que mano. veo que intentan todos despertar los sentidos. Sobre todo, eso es súper importante lo que Entonces, dice Lázaro. ahora, también hay quien despierta otro sentido que el sentido espiritual, como las imágenes que se han visto religiosas, ¿no? Claro, o sea, aquí realmente esta gente lo ha entendido y intenta efectivamente eso, despertar los sentidos, que al final en el mundo posmoderno es lo que cuenta, lo que la gente percibe de las cosas. Esto me encanta porque es súper creativo, estás haciendo que la gente pase por encima de las patatas fritas. ¿Por qué no podemos hacer cosas como esta? O sea, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos ponernos a pensar un poquito? ¿Por qué no podemos contratar a la gente correcta para que haga este tipo de cosas? ¿Imagina? O sea, qué sé yo, algo que tenga que ver con la iglesia, con el Señor, con evangelizar, así sería la leche. ¿Viste? ¿Sí? Pero por ejemplo eso no es una gamberrada. Quédate, perdón. Eso por ejemplo no es una gamberrada, lo que ha hecho McDonald's. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es una Es decir, campeona? que es un espacio público, ¿no? Pero lo ha pagado. Y los espacios públicos, si se pagan, la publicidad tiene el derecho de usarlos. El dinero. Y de alguna manera el espacio público, qué sé yo, si a ti te toman una foto en un espacio público, tú no tienes ningún derecho a quejarte legalmente, porque es un espacio público precisamente. Entonces, bueno, así funciona este mercado, este medio. Lay's, las patatas. La estación de tren, o sea, han hecho ahí un roto, supuestamente, donde caen patatas. O sea, súper, y luego ponen los anuncios en los laterales. Y mira a la gente mirando para arriba, sorprendida. Es simplemente ir un poco más allá, es salir de lo que hemos hecho. O sea, la publicidad efectiva se trata de salir de lo que hemos hecho, pensar verdaderamente en el blanco de público al cual vamos dirigidos y vender un buen producto. Esto es un ejemplo que a mí me encanta. ¿Cómo se dice aquí? Loewe. Loewe. Loewe es una marca que tiene desde el 1846, una marca antigua, una marca con mucha trayectoria, que siempre ha vendido un producto para un cierto nivel social. Siempre ha vendido un producto de calidad para mujeres de clase media alta, y ha vendido de alguna manera elegancia, siempre elegancia, tradición, elegancia. Pero ¿qué ha hecho esta gente últimamente? Pásate al siguiente. Fijaos en esta imagen. Fijaos con la siguiente. Esta es la última campaña que ellos han tirado. ¿Quién me dice algo de esta imagen? ¿Quiénes son esta gente? Son hipsters. Toda esta gente es hipster. O sea, esta marca de prestigio, de tradición, de clase, de alguna manera ha entendido a quién tiene que venderle en el mundo de hoy, que es al postmoderno. Al postmoderno, que puede ser de clase alta igual y puede comprar sus bolsos. Entonces a mí me encanta porque es entender a quién le tienen que vender. O sea, entender que su marca o se actualiza o se muere. Entonces han puesto sus exclusivos bolsos en manos de esta gente. Hasta aquí un poquito una visión general de lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, así brevemente. Publicidad actual en la iglesia.
Aquí sí voy a hablar un poquito de alfa, aunque dije que no iba a hablar de alfa, lo cual no debí decirlo, porque era mentira. Simplemente mostraros un poquito qué está pasando, o sea, un ejemplo. A ver, los que no conocen, ¿quiénes conocen algo de alfa aquí? ¿Quién? Algo de alfa. ¿Quiénes han ido a un entrenamiento de alfa? Mucha gente, fenomenal. Alfa sale de una iglesia de Londres, anglicana. Es un método que lleva más de 30 años, pero se ha ido actualizando con el tiempo. Empezó en una iglesia pequeña, en Londres, simplemente como una forma de formar a gente de la iglesia que aparentemente no estaba muy formada en temas básicos de fe. Y el pastor de esa iglesia creó un método, unos temas, unas charlas para empezar a enseñar a la gente. Pero ¿qué pasó? Pasó algo súper raro, y fue que esta gente le encantó lo que pasaba, empezó a invitar gente de fuera de la iglesia, y la gente de fuera de la iglesia empezó a convertirse con el método. Y el método, que fue un éxito en cuanto a los frutos que estaba teniendo, fue, digamos que transformándose y adaptándose, y hoy en día es uno de los métodos que yo conozco más postmodernos. A ver, no estoy vendiendo el método, simplemente lo pongo como un ejemplo, porque es algo que he visto que funciona y que sobre todo va dirigido a un blanco de público postmoderno. En Alfa, en la iglesia de Alfa, en la última reunión que tuvo Tote con ellos, le decían, o sea, la gente a la cual ahora nos dirigimos es una media de 24 años. Creo que Tote lo contó. Sí. Es una media de 24 años. O sea, ¿en España qué está pasando? No estamos dando alfa para gente de 24 años, sino estamos dando alfa para gente de 30 a 45, 50 años. Pero la iglesia de ellos ya no se configura de esa manera. Han entendido a quién tienen que provocar con este método y a quienes tienen que presentárselo. También la sociedad de Londres es una sociedad joven. O sea, la media de gente que va a la iglesia tiene 27 años. Entonces eso hay que entenderlo, esa es la media. Luego hay que entender que es una sociedad donde la gente va a estudiar, a trabajar una temporada, los jóvenes, y luego se van. Entonces hay mucha rotación. Hay más vida que esta. Alfa usa un signo de interrogación, un poquito intentando, lo que propone Alfa es que la gente se haga las grandes preguntas de la vida. Todo el mundo tiene preguntas, ¿sí o no? La gente tiene preguntas, no necesariamente las importantes. Y Alfa un poquito, un ejemplo, con esta campaña nueva que tiene, intenta presentar las preguntas que tiene la gente y luego qué respuesta tiene que dar el cristianismo a las grandes preguntas que tú tienes. Desde el punto de vista del cristianismo, claro está. Hay más vida que esta. Un chico que va por la calle así, ¿no? Sí. Esto es, bueno, ahí no se ve bien por la luz, pero esto es todo. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el punto? ¿Gimnasio o bar? Hay uno que dice, ¿dónde están mis llaves? ¿A qué hora llega el autobús? O luego, ¿realmente esto es todo en la vida? No sé, intenta combinar un poquito preguntas trascendentales y preguntas triviales. Y luego, prueba alfa, trae alfa, o sea, prueba alfa. ¿Tú quieres contestar de alguna manera estas preguntas? Ven a alfa. Y hay una cosa, no es solamente ven a alfa, no es pruébalo. ¿Por qué pruébalo? Por lo mismo que habíamos visto, o sea, tienes que probarlo, tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo. Seguimos. Luego, perdón, vuelve atrás. Luego una cosa que está usando esta campaña es personas. Personas, caras, gente haciendo cosas normales. Está presentando una imagen. Hay muchas de las fotos de la campaña que es gente completamente hipster, es gente completamente, iba a decir moderna, postmoderna. Y bueno, Alfa tiene una revista súper interesante, que una cosa chula, un ejemplo que yo veo súper fenomenal, que no solamente la dan en la iglesia, no está solamente en la entrada de la iglesia, sino que la venden en todos los locales comerciales, como si fuera una revista secular. Y bueno, una imagen súper atractiva. Eso es una página de la revista que tampoco se ve muy bien, pero bueno, ahí hay una persona, un ejemplo. Este hombre es un predicador súper importante mundialmente, es un hipster. Ahí vemos la revista en el punto de venta al lado de una revista o un periódico normal, secular.
igual, otra muestra de lo que es alfa. Una chica completamente con un estilo actual y con la interrogación de alfa. Esta es una muestra un poquito de la página web, de la primera página de la web. También súper interesante, súper postmoderna, súper atractiva. No hay ninguna diferencia visual entre lo que vemos en una campaña como esta a lo que vemos fuera de la iglesia. De alguna manera puede ser tan atractiva y llamativa e impactante para una persona de dentro como de fuera de la iglesia. Publicidad exterior en las calles. Alfa ha hecho, lo que pasa es que no encontré fotos buenas, pero ha hecho en varias ocasiones campañas súper chulas de vallas. Pasa el siguiente. Hizo una campaña hace unos años en los autobuses que tuvo una respuesta súper chula. Y es que, a ver, aquí dice, el sentido de la vida es, y te pone como una línea para llenar. Rellene el espacio en blanco, dice más abajo. Alfa, prueba alfa. ¿Y qué pasa? Esta campaña que se hizo en los autobuses tuvo una respuesta de un grupo de ateos, una organización de ateos que respondió, ¿no?, a estos mensajes que tenía alfa. Probablemente Dios no exista, así que deja de preocuparte y vive tu vida, o sea, disfruta tu vida. Y así más mensajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta campaña que hizo Alfa fue llamativa, o sea, causó un efecto en la sociedad e incluso una respuesta tuvo, lo cual es lo que queremos, impactar, queremos llegar, queremos que la gente nos responda, porque cuando la gente responde es porque está pensando, y eso es fenomenal. Hay una cosa muy muy chula, ¿conoces Hillsong? Bueno, Hillsong son la bomba. Es una iglesia de Australia, que bueno, que luego tiene iglesias, tiene una iglesia en Barcelona, tiene iglesia en Londres, tiene iglesia en varias partes del mundo, ¿no? Y Hillsong es una iglesia que se ha configurado como una iglesia joven, como una iglesia postmoderna, como una iglesia que tiene una música impactante. Recordad que la música es súper importante para el postmoderno, o sea, el postmoderno una referencia que tiene en su vida es la música. Entonces, Hillsong hizo, para mí una cosa que cuando yo lo vi se me salieron las lágrimas, literalmente, o sea, preparando esto, 2 lágrimas, dije, Señor. En medio de Times Square, donde están, o sea, como la meca de los publicistas, donde está todo lo que es publicidad, imagen, campañas, todo el mundo, las mejores marcas. En medio de Times Square, ellos hicieron esto. Todas las pantallas. De verdad, no me digan a mí que esto no es la bomba. O sea, ¿por qué no podemos hacer algo así nosotros? O sea, ¿por qué no podemos invertir nuestros recursos en cosas así para impactar al mundo de hoy en día? O sea, se puede. Iglesias hermanas lo hacen, o sea, invierten dinero, gente, recursos en impactar al mundo de hoy. Y lo hacen, o sea, efectivamente y eficientemente. Y bueno, vete al siguiente. Estos son un poquito fotos, ¿no?, de lo que salía en las pantallas. No hay otro nombre. Pero eso vale pasta, ¿no? Un montonazo. Toda la pasta del mundo y un poquito más. A ver, Emiliano Tardif, que es un sacerdote que está en proceso de canonización, que es el fundador de mi comunidad, de donde yo provengo, decía, por el dinero no se preocupen, que no hay. Explica cómo montó la televisión en República Dominicana de evangelización. Tardif. Sí, ¿te acuerdas aquello del vuelo? El primer pago. Eso no me lo sé. Sale en su libro. Eso no me lo... Tardif recibe... Cuéntalo tú.
tiene la intuición de que tiene que llegar a las casas de República Dominicana evangelizando por la televisión. Sí. Y empieza y monta el Lumen 2000, que es el estudio que hay en la casa de República Dominicana. Y, que es la primera televisión católica de República Dominicana. Sí. Y entonces la comunidad empieza, invierte en todos los aparatos, en todo el estudio, una millonada. Y justo cuando llega a vigilias del primer plazo se le llama a él a ir a Canadá a dar un retiro. Y él dice, no puedo marchar ni dejar la comunidad justamente a vigilias de llegar al primer pago porque no tenemos el dinero. Y la comunidad se pone en relación y dice, no, Emiliano, tu mandato es evangelizar, por lo tanto, cógete el avión y te vas a dar el retiro. En el vuelo que iban hacia, no sé si iba a Canadá, no sé dónde iba, el avión tuvo una serie de tormentas y un fallo mecánico, la gente con un pánico, y él tuvo la intuición de coger el micro y dice, señores, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a confiar, vamos a llegar correctamente al aeropuerto y vamos a ponernos a rezar. Es lo único que podemos hacer en este momento para que el piloto tenga la serenidad para que nos lleve todos sanos y salvos. Llegan, aterrizan. En el trayecto que estaba pasando esto, un matrimonio, entre ellos dos, hacen una promesa interna, se hablan y dicen, si lo que este señor, este sacerdote nos ha dicho es verdad, después le haremos un donativo para su evangelización. Y sabéis que le dieron la cantidad exacta del primer pago que iban a hacer para la televisión Lumen 2000. Es sencillo, por el dinero no se preocupen, que no hay, y también decía, por el dinero no se preocupen, que existe, solamente hay que rezar para que cambie de mano. Alex. No, yo sobre el tema del dinero, que creo que es un tema recurrente, 2 puntos, ¿no? Primero, Santa Teresa de Jesús, cuando empezaba sus fundaciones, ella misma, no recuerdo la cita exacta como lo decía, pero ella decía, bueno, yo tengo un mandato del Señor para ir a fundar a tal ciudad, pues voy, y ya el dinero llegará, pues porque eso es evangelio puro, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que no nos dé miedo. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también, lo decía antes también el padre James, si hay dinero. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces en la iglesia, también sería otro tema para hablar y debatir, lo usamos muy mal. O sea, lo usamos francamente mal. Es decir, a mí me parece escandaloso, no voy a dar datos concretos ni nombres porque no se trata de señalar a nadie, ¿no? Pero sí hay muchas obras de la iglesia donde se tira el dinero, donde se emplea muy mal, y sean campañas, sean obras, sean instituciones, sean iniciativas, insisto, no voy a dar nombres porque no se trata de hacer sangre de algo en concreto, ¿no? Pero que se está hablando de muchísimo dinero, y lo hablaba recientemente con un amigo que lleva una iniciativa muy valiente y muy buena, ¿no? Dice, es que si solamente tuviera 100.000 euros al año, alguno dirá, joder, qué barbaridad, ¿no? Pero él lo hacía en relación de otra obra de la iglesia en la que se destinan millones de euros y no tiene ni la mitad de fruto, ¿no? Dice, yo con 100.000 euros al año creo que se podría llegar a mucho más, y en tal cosa estamos invirtiendo millones y no tiene fruto, ¿no? Simplemente estamos reanimando y manteniendo con vida una institución, pues porque es muy antigua y hay que mantenerla, pero la realidad es que el fruto y el impacto que tiene es poco, ¿no? Entonces dices, oye, ¿vale la pena a lo mejor invertir $1 millón que puede haber costado eso, esa publicidad que acabamos de ver? Pues, bueno, primero no es cuestión de si vale la pena o no vale la pena, o si es rentable o no es rentable, sino esto hace un bien, es posmoderno, remueve conciencias, le habla al hombre de hoy, pues entonces seguramente sí nos interesa, y como digo, el dinero ya llegará. Yo he estado en Hillsong también en Londres y es espectacular. Es decir, la organización que tienen, al final te das cuenta de que es gente de fe. O sea, no es gente que tiene dinero, es gente que tiene fe. Y por eso Hillsong está como está. Y luego, una cosa súper importante que yo veo, que es gente que tiene una visión del reino. Y esa es la gran diferencia. O sea, tener una visión del reino de Dios. De que el reino de Dios es para todos. De que nuestra labor, de que nuestro compromiso, de que nuestra llamada es a comunicar el reino de Dios. Y a invertir todo lo que nosotros tenemos en eso. Nosotros a veces en la iglesia nos quejamos de que no tenemos dinero. De que hay proyectos y proyectos y que no tenemos dinero. Pero realmente nosotros, y se lo digo a los sacerdotes también, me tomo la libertad, ¿no? de decirlo. O sea, realmente estamos educando a nuestros fieles para que tengan conciencia de lo que es la dádiva para el reino. O sea, ¿realmente lo hacemos? ¿O simplemente queremos ir apagando fuegos? Entonces, bueno, lanzo la idea y no me quiero meter más en ese tema porque no quiero que luego me linchen aquí. Seguimos. Publicidad de la iglesia. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Mi
intención y mi propósito con este taller no es atacar a nadie. Como decía Alex, no quiero dar nombres. No quiero atacar a nadie, o sea, de verdad, a lo mejor hay gente aquí que ha hecho alguna de las cosas que voy a poner. Mi intención no es ofender, no es atacar, es simplemente que comparemos un poquito. Que miremos lo que hace el mundo, miremos lo que hace la gente cristiana de la iglesia y de fuera de la iglesia, que funciona, que está diseñado y trabajado para un mundo posmoderno, y miremos la mayoría de cosas que nosotros todavía estamos haciendo, ¿vale? Convivencia para jóvenes. A ver, las reglas que hemos hablado de lo que recibe el mundo posmoderno, aquí se anulan absolutamente todas. Lo siento, pero no se entiende, hay un montón de texto, no comunica absolutamente nada, ni siquiera dan ganas de detenerse a leer todo lo que dice. Seguimos, y es una convivencia para jóvenes, ¿eh? Biblia católica para jóvenes, espero que el diseñador no esté aquí. Lo siento, pero no es para jóvenes, a lo mejor puede ser para niños, y niños muy pequeños. Seguimos. ¿Qué concepto de jóvenes? Yo no voy a comentar. Bueno, realmente esto es lo que nosotros vemos día a día, ¿sí o no? ¿Es lo que tenemos en nuestra parroquia? Sí. La mayoría es lo que tenemos. Nosotros ya no. Sí. Inscripciones y matrícula para catequesis. Que pongamos un dibujito bonito de Jesucristo no significa que sea atractivo para los niños. No es cierto. O sea, los niños de hoy, incluso los niños, reciben un montón de información, un montón de imágenes chulas, divertidas, interactivas, que se mueven en todos los juegos y videojuegos que tienen. O sea, no reciben esto. O sea, los videojuegos de hoy en día no tienen estas imágenes. Tienen imágenes completamente diferentes. Igual, menos texto, pero igual, una imagen que no comunica. Y este ya es el colmo. Bueno. Díganme qué dice ahí, por favor, porque yo no lo puedo ver, o sea, es que me causa dolor de cabeza. Santísima Trinidad, Dios. Y encima, lo siento, ojalá que no esté nadie aquí, de verdad. Encima le ponen la firma, diseños católicos. No lo entiendo, yo no lo puedo entender. Seguimos. Carrera solidaria, bueno, ya este es el colmo. Ahí no se sabe, eso es un arroz con mango, como dicen en mi país. Tenemos que cambiar de agencia ya. O sea, ya. De agencia publicitaria, vamos, tenemos que cambiar las cosas, o sea, tenemos que entender al mundo al cual estamos comunicando. Es necesario. Ay. Hombre. A ver, lo siento, los catalanes, Sí, no. si son sus primas, me da igual. A ver, nos quejamos, luego nos quejamos y nos salen productos como estos. Sí, pero antes que lo pongas, han conseguido una cosa, han salido en todas las televisiones y radios y se ha comentado, o sea, pero ¿cuál es la imagen que han proyectado de la iglesia? O sea, la imagen más friki, pero uno devastadora de y los objetivos terrorista. lo han conseguido. No, claro, pero imagínate que hubiesen conseguido esto con un mensaje positivo, con un mensaje que aporte al evangelio. No, o sea, yo, su obispo, y les mando a cerrar todo. Vamos, si quieren página web de todo, o sea que... Todos los años. Vamos a deleitarnos un poquito. No, No lo vamos a ver entero. No se preocupen. Escucha. ¿Quiénes no habían visto a las numerinos? Que no. Ah, bueno, Pues preparados. Confianza, se debería salir.
Suficiente, ¿no? Sí, 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 por favor. A ver, Si de tanto irlo me va a terminar gustando. en serio. Luego nos quejamos. O sea, en serio, luego nos quejamos y entonces, ¿qué hacemos? Un poquito, dale otra aquí. ¿Qué hacemos? O sea, hemos visto, digamos, yo creo que hemos hecho casi como un visual, ¿no? De la perspectiva, de lo que hay, de lo que es la posmodernidad y de lo que nosotros tenemos, de lo que hacemos nosotros en la iglesia. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer. O sea, tenemos que reconocer en el punto en el cual estamos. A mí, de verdad, no me vale, en este tema, no me vale que me digan, bueno, pero hay que tener esperanza, que sí, que no todo es malo. No, realmente, la mayoría de cosas no son malas. Realmente el problema está en que no la comunicamos de la forma correcta. O sea, yo soy católica, apostólica, romana, creo en la iglesia, entiendo que la iglesia prevalecerá a pesar de nosotros. O sea, la iglesia es la iglesia y estará hasta el final de los tiempos. Pero nosotros tenemos que reconocer en el punto en el cual estamos. O sea, un enfermo, hasta que no reconoce su enfermedad, no hace nada, no puede hacer nada para solucionar su situación y su problema. No más Coca-Cola sin gas. Esto es una cosa que decimos siempre en Alfa. O sea, yo digo la ley de la Coca-Cola sin gas y la patata rancia. O sea, en la iglesia estamos llevando esta ley a los extremos. Me quedan 15 minutos. Hasta la y media. No, la y media es la misa. Déjales llegar por lo menos a tiempo a la misa. Venga, la ley de la Coca-Cola sin gas. O sea, en la iglesia realmente vivimos de la cutrería espiritual. O sea, no al espíritu de cutrería. Tenemos que realmente hacer las cosas bien para Dios. O sea, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que dejar de dar la Coca-Cola sin gas a la gente cuando viene a la iglesia y tirar las patatas rancias. O sea, tenemos que invertir. Hay una cosa que dijo Alex, que comentó, o sea, invertimos mucho dinero en edificios y no en personas. Invertimos un montón de dinero o sea, no es que la iglesia no tiene dinero, no, eso no es verdad. Lo que pasa es que posiblemente no lo invertimos de la manera correcta. Entonces, invertimos mucho en mantener el techo de la iglesia, que no se caiga, lo cual es necesario, lo entiendo. Pero no invertimos en las personas que hacen que esa iglesia sea una iglesia. Porque al final nosotros somos las piedras vivas. Tenemos que profesionalizar. O sea, si hay gente que sabe de publicidad, si hay gente que sabe de diseño gráfico, si hay gente que trabaja en el mundo secular, en áreas que nosotros vamos a usar en la iglesia, ¿por qué no usar a la gente correcta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no pagar a la gente correcta para que haga nuestros trabajos? O sea, ¿por qué tenemos que abaratar el evangelio? O sea, vamos a ser un poquito menos cutre. Curas. En serio. Entiendan. Ustedes no son publicistas, ni fotógrafos, ni diseñadores gráficos, ni comunicadores, ni diagramadores, ni... Hay que sí, Hay que sí. Hay muchos que realmente les encanta, entiendo que lo hagan porque les gusta, pero no necesariamente es lo mejor. Yo conozco ejemplos de casos en la iglesia donde os voy a poner un caso concreto y bueno, yo sé que después de aquí a lo mejor no me van a hablar, pero bueno, el Yucat se pagó porque una agencia lo hiciera y yo estoy segura que alguien sugirió que no era el diseño correcto y las cosas se cambiaron. Y lo siento mucho, en contenido puede ser lo mejor del mundo, pero en imagen no sirve. No sirve para el joven posmoderno. Por más amarillito que sea y todo lo que tú quieras, no sirve para el mundo posmoderno. No es una imagen que comunica al joven actual. Tenemos que escuchar, ver, oír lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, tenemos que abrir los sentidos, tenemos que ver, tenemos que quitarnos de alguna manera las orejeras y lo que nos tapa la visión para ver. Y ahí está lo de reconocer. Tenemos que cambiar el chip. Perdón, tenemos que cambiar el chip de dar respuestas a todo. Una cosa que vive el hombre posmoderno, el joven posmoderno, es que no acepta que le etiqueten, no acepta que le digan las cosas, no acepta la verdad, pero sí
acepta muy bien las preguntas, acepta muy bien que le dejen hablar, acepta muy bien que le escuchen. Todo hombre necesita que le escuchen, y sobre todo el posmoderno. Y en la iglesia, lamentablemente, tenemos la costumbre de dar respuestas solamente y escuchar muy poco. Dios no envejece con nosotros, me encanta esa frase. Dios no envejece con nosotros. Dios no nació tocando el órgano. O sea, a Dios aceptó el órgano en el momento que el órgano era la moda y luego pasó a la guitarra eléctrica. Y tan contento. O sea, Dios no envejece con nosotros. Dios es actual. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es real, es para todas las generaciones. O sea, si creemos que a Dios solamente le agrada el órgano, estamos entendiendo que Dios es solo para mi generación, que es exclusivo. Y eso es completamente una falsedad, no es real. Hay gente hoy en día que todavía dice que el internet es del diablo. Y no, el internet no es del diablo. El internet es una herramienta que utiliza muy efectivamente el enemigo, pero también es una herramienta de bendición que nos puede servir muchísimo para nosotros comunicar el mensaje de Jesucristo. Papa Francisco haciéndose un selfie, ¿no?, con los jóvenes. Twitter, Instagram, Facebook no son del diablo, son simplemente herramientas poderosas, son un don de Dios que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para anunciar la buena nueva de Jesucristo en un lenguaje que entienda el mundo posmoderno. El internet es un regalo de Dios, dijo el Papa Francisco. ¡Wow! Actualizarnos o morir. Hay una cosa súper interesante, hay gente que hace estudios dentro de la iglesia para evaluar, ¿no? Y hay estudios que dicen que las generaciones hoy en día cambian de cada 3 a 5 años. Hay un cambio de generación. Los curas se van a la misa a prepararse un poquito. De cada 3 a 5 años hay un cambio de generación. O sea, imaginaros esto, o sea, ya no es una cosa de que cambia una generación porque nacen los hijos y crecen, sino que hay un cambio de cada 3 a 5 años. Y hay gente que se va un poquito más allá y dicen que cada generación cambia con el nuevo iPhone que sale, cada 3 años. Y tienen razón, ¿eh? El ciclo de la vida, ¿cuál es el ciclo de la vida natural? Todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere. No, el ciclo de la vida se aplica en la iglesia también, se aplica en nuestros movimientos, en las cosas que hacemos. O sea, nosotros tenemos que entender que todo tiene un momento de nacer, que tiene un momento de crecer, de reproducirse, de dar frutos, y que posiblemente tiene un tiempo de simplemente ya está. Lo digo abiertamente, qué sé yo, a lo mejor nuestros proyectos nos vemos en la disyuntiva de que a lo mejor no funciona hoy en día y tenemos que pasar a lo siguiente. A veces queremos agarrarnos de lo que tenemos, no soltarlo y morirnos. Es como el buen capitán, ¿no?, que se hunde con el barco. Pues no, a lo mejor es tiempo de pasar a algo nuevo, o a lo mejor es tiempo de actualizar nuestros métodos para que no mueran. Todo el mundo hoy en día quiere el último update. Todo el mundo hoy en día quiere estar actualizado. Todo el mundo quiere el último iPhone. Yo me río un montón porque los curas son los primeros. Todos los curas, yo me sorprendo un montón porque tienen la mejor tecnología. Tienen Mac, tienen todo lo guay. A lo mejor no serán otro punto, pero en tecnología son los mejores. Y una cosa súper importante, ya 3 minutos, me faltan 2 slides. Pero no te me pares ahí, que me pone nerviosa, espera. Quita. Ya me tienen muy vista a mí. La iglesia prevalecerá, o sea, la idea con este taller no es que perdamos la esperanza, todo lo contrario, o sea, es que entendamos que la iglesia, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra cabezonería, la iglesia prevalecerá, porque es don de Dios, porque es el proyecto de Dios, porque es Cristo mismo, o sea, somos su pueblo. Y para finalizar, os dejo con esta frase. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Esto es un marketing manager súper importante, Eric Hoffer. Simplemente o nos actualizamos o desaparecemos. O sea, o cambiamos o entendemos, o realmente queremos evangelizar
O sea, tenemos que tener la evangelización dentro de nuestra sangre. O sea, hay una canción que me encanta de un dominicano que dice: Señor, que no sepa yo si es mi sangre o eres tú que fluyes en mí. O sea, que no sepa yo si soy yo misma o eres tú. Y yo creo que la evangelización tiene que ser como Pablo, ¿no? O sea, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. Que sea algo que salga desde lo más profundo de nuestro ser. Y quienes no sientan ese fuego en su interior y en su corazón, simplemente tienen que pedirlo, porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. Y ya está. No voy a cansaros más. Espero que os haya gustado.